Bueno, el tema del día de hoy va a ser precisamente el análisis de lo manifestado ayer por los corruptos. José Serrano, fiscal Vaca Mancheno y todo lo que pasó. Ayer nos hemos pasado, estamos un poco indignados. Nos han hecho pasar ayer casi 5 horas analizando, pero teníamos el compromiso de compartir con ustedes, pues, y eso nos da la satisfacción. Y vale el tiempo que hemos perdido ayer porque nos da algunos elementos más claros para poder conversar y compartir con ustedes algunas cosas con mayor objetividad. Todo nace a partir de la traición del señor Lenín Moreno y el hombre, yo diría un poco la mediocridad para administrar este país. La falta de su liderazgo. El hombre no es nadie, un don nadie, ahí sentado ocupando la silla de la presidencial. Y claro, todo el mundo aprovecha y están en el reparto, pues el saco de alacranes, como habíamos dicho, y mordiéndose entre ellos. Nosotros habíamos presagiado de alguna manera esto iba a pasar y va a seguir pasando, va a seguir pasando. Esto no tiene salida, no tiene alternativa. No existe valor moral, valor y fuerza de honestidad para defender la patria. No existe en la clase política. Y ayer, claro, se jugaron el punto intermedio, ¿no? ¿Cuál era el punto intermedio? Te vamos a sacar de la presidencia, pero te vamos a dejar como asambleísta. Oiga, si es corrupto, si es un sinvergüenza, sáquenlo de la asamblea. ¿Por qué lo dejan allí, a un corrupto? Claro, es muy sencillo, decía conversando con un amigo, es muy sencillo, porque Serrano sabe mucho de todos esos enredos de corrupción en la que está envuelto, todos estos asambleístas que traicionaron, que se fueron a lamer los zapatos de Lenín Moreno, y toda la corrupción que hay en esos gobiernos, la de toma y daca de los puestos. Yo te pongo aquí, pero tú me ayudas con esto, pero te pongo a tus familiares allá. Serrano sabe todo eso. Y si a Serrano lo votan de la asamblea por corrupto, tira de la manta y caen todos. Entonces, claro, cuidadito, Serrano es medio sagrado allí en la Asamblea Nacional, porque él sabe mucho. Este corrupto sabe mucho. Y claro, los otros asambleístas y funcionarios de gobierno y altos funcionarios de Estado que están también nadando y embarrados en corrupción, en una corrupción que Pepe Serrano se la sabe todas. Además tiene su compadrito lindo, el señor Carlos Poli, que sabe mucho también porque estaba en la Contraloría y tiene informes de Contraloría porque él los conoce y es compadrito lindo con Serrano, que ya se intercambiaron informaciones. Entonces se convierten en los sagrados de la corrupción. No lo van a tirar a Serrano por la borda, porque saliendo Serrano se les termina de caer todo el circo, toda la carpa del circo se les cae, todo el circo de la corrupción se les cae en la cabeza. Y entonces, claro, no es conveniente sacarle a Serrano de ese espacio. El señor fiscal Vaca, vamos a analizar lo que el señor fiscal Vaca empezó diciendo, la línea del tiempo, ¿no? Habla empiezan haciendo fiscal Vaca y Serrano, empiezan haciendo lecturas de citas moralistas de grandes hombres. Y Vaca dijo incluso que de su señor padre, unas frases bonitas, pero que lamentablemente no han sido capaces de esas frases hacerlas vida. Pues claro, está bien. Entonces, también han terminado pidiendo incluso, que me parece interesante, que se debata una ley de extinción de dominios. Yo diría que en el país hace falta una ley anticorrupción, que habría que trabajar con mucha fuerza, con mucho énfasis. Y no sé si para eso creo que necesitamos inclusive hacer una nueva constitución para regular, para que la corrupción empiece a ser una cosa del pasado. La gente dice no es posible. No, sí es posible.
Sí es posible, hay que hacer muchos cambios, un replanteamiento en el ámbito político, no solo de personas, sino de formas, de espacios, de actores políticos, para hacer un replanteamiento, para combatir la corrupción que nos carcome en estos días. Pero básicamente lo que ha hecho el señor Vaca Mancheno es ayer y Pepe Serrano, lo que han hecho es a jugar quién es el más corrupto. No se dedicaron a defender de lo que se les acusaba. Por ejemplo, al señor Vaca Mancheno, al Vaca Mancheno se le acusaba de que él en el 2010 se convirtió en presidente de una comisión para la investigación del 30 de septiembre, triste episodio para la historia ecuatoriana. Él se convirtió en presidente de esa comisión y se le acusaba de que allí utilizó gastos reservados y que cobró sueldos con clave, ni siquiera, porque se suponía que ahí no estaban cobrando sueldos, pero que él alargó esa investigación para cobrar los sueldos, y no sería, sueldo básico no haya sido, cobran montones de plata, y además se le acusaba de haber alterado algunas pruebas. De esto de las pruebas alteradas, de alguna manera sí respondió, diciendo que no había judicializado ningún caso de él, que simplemente las investigaciones eran en base a videos de los medios de comunicación y todo eso, y que por eso había editado. Ok, podemos estar de acuerdo. Pero no dijo una sola palabra sobre de lo que realmente se le acusaba, que era de los gastos reservados que él había utilizado y de los sueldos que este señor estaba cobrando. Nada. Calladito de lo que se acusaba. Claro, ¿por qué no contestan? Ya saben los ecuatorianos que somos mal pensados. Si no contestan es porque algo hay de cierto en esos gastos reservados que él utilizó de manera indebida, de manera ilegítima. Entonces, claro, a eso no se contesta este corrupto de Vaca Mancheno. Y básicamente termina buscando la mejor estrategia de defensa, es el ataque. Atacándole y acusándole a Raimundo y a todo el mundo de que sí, pero el otro es más corrupto, y que Tania Moreno también es corrupta, que Fernando Villavicencio, que están conspirando para votarme. En esa verborrea de palabreríos termina el señor Vaca Mancheno diciendo, incluso a Tania Moreno, señalando a Tania Moreno, que no estoy defendiéndola, que también ella está involucrada en el caso de corrupción que hubo de los pases dentro de la Policía Nacional, que ella está, hay testimonios en contra de esta señora. Miren cómo estamos de corrupción. Entonces había corrupción para votarle, fueron con el paquete de corrupción los dos para votarle y tirarles al uno y al otro. Y luego el señor Pepe Serrano, corrupto Pepe Serrano, empieza también no a defenderse, no a explicar qué acuerdos había con Vaca Mancheno y que Vaca Mancheno no ha cumplido, y que por qué el resentimiento del compadrito lindo. No hace la explicación de esto, sino que él se dedica también a decir, a lanzar sus dardos de corrupción en contra de los demás. Y entre las cosas que está acusando el señor Serrano, lo que él dijo, porque al final de cuentas es palabrerío sin decir nada, acusaciones de cosas, pero concretamente lo que ha dicho, dos cosas. Una primera, que dice que el informe policial por el caso, según el que Vaca Mancheno dice haberse enterado, que es un informe policial por el cual se enteró del audio, y que Vaca Mancheno sale como a las 9 a hacer la rueda de prensa diciendo que ha habido un informe, un parte policial, y que en virtud de ese parte policial
estaba poniendo sobre la mesa. Pero Serrano demostró que no había sido así, que a lo mejor Poli se lo pasó a Vaca Mancheno y que todavía no estaba ni siquiera en las redes sociales, pero Poli ya lo tenía, y que tal informe policial no era, porque había venido donde Serrano un policía a decir que ese informe o ese parte policial recién lo hicieron a la 1 o 2 de la tarde, y que Vaca había forjado, el corrupto Vaca Mancheno había forjado ese parte policial para empatar con lo que le dijo en la mañana, que había un informe policial y que con eso había hecho, y que no ha sido así. Miren cómo es. Estaban forjando, estaban diciendo que esto había habido, que luego no ha habido, solamente eso hubo en la tarde. Acto de corrupción, forjar documentos, alterar documentos, mentir diciendo que hay documentos. Esto ha hecho Vaca Mancheno. Esto es lo que dice Pepe Serrano como respuesta, acusándolo a Vaca Mancheno. O sea, acto de corrupción. Mostró allí, entregó a los asambleístas declaraciones juramentadas de un señor policía que fue ordenado por un coronel, me parece, un oficial de la policía, para que un policía altere este parte policial. Corrupción de Vaca Mancheno. Y otra cosa que ha dicho destacable el señor Pepe Serrano, acusándole, o sea, la podredumbre de la corrupción que se estaban echando entre ellos. Dice que también, y le reclamaba por los acuerdos, y decía que él sabía cuáles son los acuerdos. Los acuerdos, y lo que dijo concretamente, vean los audios. Los acuerdos de Vaca con Odebrecht para dejarle libre a Concienzao Santos y a no sé quién más. Esto también es una realidad. Esto sí empata con lo que sucedió realmente. Esto sí empata. Porque se lo dejó libre a Concienzao Santos cuando había dicho que él era el corrupto. Entonces ahí está el acuerdo del señor fiscal Vaca Mancheno. Y ahí está la corrupción del fiscal Vaca Mancheno. ¿Acuerdo para qué era eso? Simple y llanamente un acuerdo para dejar libre a los corruptos de Odebrecht. ¿Y para qué más? Para encarcelar a un hombre inocente, para forjar documentos, para leguleyadas, para dejarle preso a Jorge Glas Espinel. Dejamos libre a los corruptos, metemos preso, porque había un objetivo que nosotros habíamos dicho desde el inicio de este proceso. Y seguimos teniendo la razón, lamentablemente. Que la prisión de Jorge Glas Espinel era simplemente la estrategia para quitarle la vicepresidencia, porque Jorge Glas era un hombre incómodo para la corrupción de este gobierno. Así de claro. Y ayer el señor Pepe Serrano lo confirmó y le dijo a Vaca Mancheno: acuerdos para dejar libre a los corruptos de Odebrecht, delincuentes confesos, para no acusarlo, y nombró un poco más, que no acusaron no sé a quién, por quién, no sé, o sea, tenía Pepe Serrano y Vaca Mancheno tenían pelotitas de corrupción para lanzarle al otro, y toma, aquí está otra, y aquí está otra, y creo que les sobró en esas carpetas todavía. 2 horas no les alcanzó el tiempo para lanzarse pedradas de corrupción entre ellos. Qué pena por nuestra patria en manos de estos corruptos sinvergüenzas, en las que lamentablemente nosotros también tenemos gran responsabilidad, los ecuatorianos. Nos equivocamos, reconozcámoslo, eligiendo a estos sinvergüenzas. Lamentable lo que pasó ayer, porque lo que hicieron es
quitarle la asamblea, la presidencia de la asamblea, pero dejarle en la curul de asambleísta. Si es corrupto, ¿por qué tiene que estar metido en una institución pública que es de todos los ecuatorianos? Hagan lo que haya que hacer para votarle a los corruptos desde allí, pero no lo van a hacer. ¿Y saben por qué? Porque Serrano sabe mucho. Serrano es el capo de la corrupción, que se las sabe todas. El rato que sale arrastrando a un montón de gente que no quiere caer, pues. Ese es el problema. Entonces, claro, Serrano va a seguir allí, porque les interesa. El que sale de la brasa cae en el brasero. Allí cae en el origen, pero no van a salir, porque todo es una misma panda. Pues, oye, si me votas a mí, verás que te voy jalando. Entonces no quieren caer todos, porque sería el descalabro de esa corrupción, y a lo mejor aparezca alguien honesto, entonces no va a salir. Ahí está Serrano, se quedará, y no hay nadie que diga absolutamente nada. Por eso digo, hemos perdido en la clase política la fuerza moral, la fuerza de la honestidad para poder decir corrupción fuera de las instituciones públicas. Nadie dice nada.